El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de la cocina, pintando de dorado el granado que se erguía orgulloso en nuestro jardín trasero. Era sábado, y en nuestra casa, los sábados eran sagrados. No había prisa, solo el aroma embriagador del café de grano que mi padre, Ricardo, preparaba con una devoción casi religiosa, y las tostadas con mermelada casera de fresas que mi madre, Carmen, untaba con una delicadeza única. Siempre fui la primera en levantarme, movida por la promesa de esos momentos. Bajaba descalza las escaleras, escuchando el murmullo de la radio con canciones de los 80 y el suave tintineo de las tazas de porcelana. Al entrar a la cocina, mi padre alzaba la vista del periódico con una sonrisa cansada pero cálida. «Buenos días, mi pequeña Beatriz», decía con esa voz grave que siempre me había infundido tanta seguridad. «Llegas justo a tiempo para la primera ronda». Mi madre, con el pelo recogido en un moño desenfadado y su delantal floreado, se giraba para darme un beso en la frente. «No olvides tu abrigo, el otoño está empezando a morder», me recordaba, aunque yo siempre lo hacía. Su amor era una manta que me abrazaba, suave y omnipresente. Poco después, los pasos lentos pero firmes de Natalia, mi hermana menor, resonaban en el pasillo. Aunque teníamos nuestras diferencias, como todas las hermanas, nuestra conexión era inquebrantable. Ella aparecía bostezando, con el pelo alborotado, y se dejaba caer en la silla frente a mí, buscando automáticamente el azucarero. Otra vez madrugando, Bea, mascullaba, entre sorbo y sorbo de su café con leche. «Algún día te voy a encontrar bailando samba a las 5 de la mañana». Soltaba una carcajada. «Solo estoy aprovechando el mejor momento del día, Nat, deberías intentarlo». Mi padre intervenía con su risa contagiosa. «Deja a tu hermana, Natalia. Beatriz es la más madrugadora de la familia, igual que yo». Y mi madre remataba, como siempre: «Sois mis madrugadores incansables, el motor de esta familia». Nuestras charlas matutinas eran mi parte favorita de la semana. Hablábamos de todo, del negocio de jardinería de mi padre, de la última novela que mi madre leía, de las notas de Natalia en la universidad, de mis proyectos como diseñadora gráfica independiente. Nunca había un tema tabú, nunca una competencia soterrada. Solo apoyo, consejos y el consuelo de saber que, pase lo que pasase en el mundo exterior, tendría este refugio incondicional. Recuerdo un día en particular, mientras mi padre me ayudaba a instalar un nuevo programa en mi computadora portátil, y mi madre preparaba galletas para mi siguiente reunión con un cliente. Natalia, sentada en el suelo, dibujaba bocetos para su clase de arquitectura, ocasionalmente levantando la vista para pedir una opinión o simplemente para sumarse al ambiente. Sentí una punzada de pura felicidad. Mi vida, mi carrera, mi independencia, todo estaba cimentado en el amor y la fuerza de mi familia. Nunca, en 1.000.000 de años, habría imaginado que ese cimiento pudiera ser tan frágil. Que la traición acechaba donde menos la esperaba. Ese día, y muchos otros como él, eran la definición de mi pequeño universo perfecto. Éramos una esfera brillante, pulida por el afecto mutuo, inmaculada, protegida. Pensaba que mi familia era mi ancla, mi puerto seguro, la certeza absoluta en un mundo incierto. Y así fue, durante años. Años de navidades repletas de risas y villancicos, cumpleaños con pasteles caseros y regalos pensados, veranos en la playa con la piel salada y la risa constante de Natalia. Mi vida era un lienzo pintado con los colores más vibrantes de la felicidad familiar. No había grietas en esa fachada, ni sombras en las esquinas. Solo luz. Mucha luz. La luz a la que me refería no era una ilusión. Era la verdad de mi existencia en aquellos años, una luminiscencia que se expandía con cada triunfo, personal y profesional. Mi estudio independiente de diseño gráfico, aquel que había cimentado con tanto esfuerzo y el apoyo incondicional de los míos, había florecido de una manera que ni en mis sueños más audaces habría imaginado. Lo que empezó como un servicio de diseño digital, se transformó en Beatriz Estudio Creativo, una vibrante boutique en el corazón del centro de la ciudad, un espacio físico donde mis ideas tomaban forma en impresiones de alta calidad, identidades de marca complejas y campañas publicitarias que captaban la esencia de mis clientes.
El éxito no solo me trajo reconocimiento, sino también una profunda sensación de logro y, más importantemente, la estabilidad económica que siempre había buscado. Mi vida personal reflejaba esa misma plenitud. Alejandro, mi roca, mi compañero, era la personificación de la calma en mi existencia a menudo frenética. Con él, los días eran más brillantes, las noches más apacibles. Compartíamos no solo un amor profundo, sino también sueños, proyectos y un respeto mutuo que consolidaba cada paso que dábamos juntos. Era uno de esos hombres que te hacen creer que el apoyo incondicional existe más allá de la familia, un remanso de paz con una visión de futuro tan clara como la mía. Mis amigos, un grupo selecto de almas leales y comprensivas, enriquecían aún más mi universo. Las cenas se llenaban de risas, las conversaciones fluían sin esfuerzo, y cada uno de ellos era un recordatorio constante de la fortuna que tenía al estar rodeada de tanto afecto genuino. Y luego estaba mi familia. Ricardo, Carmen y Natalia. Mis padres y mi hermana. La columna vertebral de todo. Durante años, fui el pilar silencioso, y luego no tan silencioso, de nuestras vidas. Mi éxito profesional se tradujo, de forma natural, en una capacidad creciente para apoyarles. No era una carga, era un privilegio, pensaba entonces. Era mi manera de devolverles todo lo que me habían dado, los cimientos, la ternura, el espacio para florecer. Las cuotas universitarias de Natalia, sus gastos para los materiales de arquitectura, el alquiler de su primer apartamento cuando se independizó, todo eso pasó a ser, en gran medida, mi responsabilidad. Lo hacía con una alegría inmensa, observando su progreso, sintiendo un orgullo desbordante por la joven talentosa y apasionada en que se había convertido. Con mis padres, la situación era similar. Ricardo, mi padre, siempre había sido el soñador, el que tenía 100 proyectos en mente y a veces le costaba concretar. Carmen, mi madre, era el ancla emocional, pero su salud, a medida que los años pasaban, requería de una atención y unos gastos cada vez mayores. Empecé a encargarme de reparaciones en la casa familiar, de las visitas al médico, de ciertos caprichos que ellos no se habrían permitido. Una mejora en el coche familiar aquí, una nueva lavadora allá, el pago de unas vacaciones modestas que tanto anhelaban. Nunca lo pidieron directamente, no con palabras explícitas, pero sus miradas, sus suspiros, sus qué suerte tenerte, hija, eran una invitación tácita. Yo me sentía satisfecha, plena, al ver su tranquilidad. Pensaba en nosotros como una unidad perfecta, un equipo invencible. Era mi familia. Mis cimientos. Mi todo. Lo que no entendía entonces, lo que mi corazón se negaba a aceptar, era que, a veces, un pilar demasiado fuerte sostiene más peso del que puede soportar, y que la dependencia puede erosionar la gratitud hasta convertirla en una expectativa. Y que, bajo esa superficie brillante de perfección, las grietas ya habían comenzado a formarse, invisibles al ojo, pero profundas como antiguas fallas tectónicas esperando el momento de la ruptura. Las grietas, invisibles al ojo, empezaron a manifestarse como pequeñas vibraciones, casi imperceptibles al principio. Los pedidos de dinero de mi padre, Ricardo, se volvieron más frecuentes, aunque siempre envueltos en un manto de urgencia o de una oportunidad que no se podía perder. Al principio, era para invertir en un negocio prometedor que nunca llegaba a despegar, o para cubrir un imprevisto en la casa que yo ya había revisado y encontrado en perfecto estado. Él lo justificaba con su habitual elocuencia, sus ojos soñadores brillando con una esperanza contagiosa, y yo, tan deseosa de verlo feliz, caía una y otra vez. Beatriz, hija, ¿podrías ayudarme con esto? Es para un proyecto que nos sacará a flote, para que tengamos por fin la tranquilidad que merecemos tanto tu madre como yo, decía Ricardo, su voz cargada de la promesa de un futuro mejor. Oh, cuando ya no eran proyectos, sino agujeros imprevistos, surgió una deuda con un proveedor, Beatriz, algo que no contemplábamos. Una suma pequeña, pero ahora mismo nos descompensa. Es el tipo de ayuda familiar que solo tú puedes darnos. Observaba a mi madre, Carmen, la mayoría de las veces ajena a estos embrollos financieros, o quizás, deliberadamente ignorante.
Su enfermedad la consumía cada vez más, y mi deseo de protegerla de cualquier preocupación era un arma de doble filo que Ricardo sabía manejar con maestría. Él siempre mantenía una fachada de hombre íntegro y responsable frente a ella y Natalia, mientras que conmigo, las peticiones eran directas, aunque siempre teñidas de esa apelación a la ayuda familiar indispensable. Una vez, la suma fue considerable. Se trataba, según Ricardo, de una inversión fallida en un terreno, una oportunidad que alguien más le había arrebatado de las manos y por la cual ahora debía penalizaciones cuantiosas. La cifra era tan alta que me dejó helada. Mis ahorros, mi colchón de seguridad que tanto me había costado construir, se veían amenazados. ¿Tanto, papá? ¿Estás seguro de que no hay otra forma?, le pregunté, con una punzada en el estómago. Ricardo me miró, su expresión tornándose grave, casi compungida. Hija, por supuesto que lo he intentado todo. No te lo pediría si no fuera absolutamente necesario. Piensa en tu madre, en su salud. Esta situación le generaría un estrés innecesario que no podemos permitirnos. Es por la familia, Beatriz. Por tu familia. Ya lo recuperaremos, lo prometo. Siempre ha sido así, ¿verdad? Juntos, en esto. Su manipulación era tan sutil, tan arraigada en nuestra historia de unidad invencible, que me resultaba casi imposible negarme. La culpa se enroscaba en mi pecho al solo imaginar la desilusión en sus ojos, o el impacto en la frágil salud de Carmen. Así, una y otra vez, la fisura crecía. Cubrí esas deudas, esos imprevistos, esas oportunidades únicas que solo existían en la fértil imaginación de mi padre. Lo hacía, sí, con el corazón apretado, pero aún con la creencia, cada vez más tenue, de que todo era por un bien mayor. Que yo era ese pilar necesario. Mi familia. Mi todo. Lo que no veía, lo que mi subconsciente se negaba a aceptar, era que ese pilar no estaba siendo sostenido, sino lentamente desmantelado desde dentro. La gratitud se había convertido en un derecho, la ayuda en una expectativa, y mi amor, en una herramienta. Y, a mis espaldas, la verdadera trama. El golpe. Comenzaba a orquestarse, o quizás, ya estaba en marcha, camuflado en el afecto y la necesidad. Días antes de Navidad. El dulzor empalagoso de los villancicos que ya sonaban en los centros comerciales se sentía como una burla. Yo, Beatriz, enredada en la espiral de los preparativos, sentía la punzada de la reciente factura de $52.0 aún resonando en mi cabeza, una melodía amarga que desentonaba con el espíritu festivo. Esta Navidad será diferente, me había dicho Ricardo, con esa expresión suya de todo va a mejorar. Y yo, estúpidamente, lo había creído. Mi madre, Carmen, con una voz más aguda de lo habitual, me había encargado la organización de la tradicional cena familiar. Asegúrate de que todo sea perfecto, hija. Ya sabes, por la familia. Para levantar el ánimo a todos, me había dicho, mientras yo anotaba diligentemente cada minucia, el pavó, los postres, la decoración, las bebidas. Las mismas tareas de siempre, el mismo papel de pilar invisible, el que financiaba y coordinaba la ilusión para los demás. Me afanaba en ello, intentando que esa ilusión, al menos, mitigara el agujero creciente en mi cuenta bancaria y en mi alma. Fue una tarde, mientras buscaba un adorno específico para la mesa que Carmen había visto y le había encantado, cuando la vida me propinó la primera bofetada abierta. Estaba en una floristería, discutiendo con el dueño sobre una variedad exótica de acebo, cuando escuché una voz familiar a mis espaldas. Era Alejandro, el viejo amigo de la familia, el que solía ayudar a mi padre con ciertas gestiones legales menores. Nuestras miradas se cruzaron, y una extraña incomodidad se instaló en su rostro. Beatriz. Qué sorpresa verte por aquí, dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Hola, Alejandro. Sí, ando con los preparativos para la cena de Nochebuena. Carmen quiere que todo sea impecable, respondí, forzando una carcajada. Él asintió, su mirada esquiva. Ah, sí, la cena. La Nochebuena. Bueno,
me alegro de que sigas tan dedicada a los tuyos. Hubo una pausa incómoda. Pensé que quizás ya estarías en la finca. ¿Ya lo tienen todo listo ahí? Mi cerebro tardó un segundo en procesar sus palabras. ¿La finca? La finca de la abuela. Aquel lugar cubierto de recuerdos de la infancia, de veranos interminables, de la única risa verdaderamente espontánea de mi madre. Un lugar que yo había ayudado a mantener a flote innumerables veces. Un santuario para mí. No, Alejandro. ¿La finca? ¿Por qué la finca? La cena es en casa de mis padres, como siempre, respondí, y el tono de mi voz, por más que intenté controlarlo, delató la confusión que ya se enroscaba en mi garganta. El rostro de Alejandro palideció. La incomodidad se transformó en pura mortificación. Oh, lo siento, Beatriz. Pensé que lo sabías. ¿Qué irían todos? Es que escuché a tu padre decir que este año querían algo más íntimo, especial, para la Nochebuena. En la finca. Que solo serían unos pocos de la familia, los más cercanos. Lo siento muchísimo. Debí haberlo supuesto. Su voz se desvaneció, ahogada en su propia torpeza. Más íntimo, susurré, mi voz apenas audible. Pero, somos nosotros. Nuestra familia. ¿Quiénes son los más cercanos, entonces, Alejandro? ¿Mis padres? ¿Natalia? Y yo no estoy incluida en ese grupo. La pregunta flotó en el aire, cargada con el peso de todas las veces que había cubierto sus deudas, que había sido el pilar necesario. ¿Intimidad sin el pilar? ¿Navidad sin el chivo expiatorio? La sangre abandonó mi rostro. La estantería de acebo giró a mi alrededor. Mis dedos se apretaron involuntariamente sobre la rama que sostenía. Sus espinas, de un golpe, se clavaron en mi piel. La pequeña herida no era nada comparada con el tajo que se abría en mi pecho. No me habían invitado. No solo no me habían invitado, sino que habían orquestado una fiesta secreta en nuestra finca, el lugar que significaba tanto para mí, bajo la hipócrita excusa de algo más íntimo. ¿Y ni siquiera se habían molestado en decírmelo? La comunicación oficial ni siquiera se había dignado a existir. Me habían dejado organizar su cena tradicional mientras ellos planeaban otra, sin mí. Me estaban excluyendo de un círculo que yo había mantenido a flote. Mis ojos, de golpe, vieron con una claridad brutal. Las promesas de Ricardo, las quejas de Carmen sobre su salud, la aparente inocencia de Natalia, todo se precipitó sobre mí, el puzzle de engaños se encajó con una precisión horrible. Mi amor, mi sacrificio, mi dinero, se habían convertido en un manto de invisibilidad. Yo no era parte de la familia, yo era su cajero automático, su tabla de salvación, el tonto útil al que se le enviaba un recibo y se le excluía de la celebración. Un frío glacial se apoderó de mí, más cortante que el peor invierno. No era desesperación. Era algo más puro, más peligroso. Era la rabia congelada. La humillación. El amor ciego se desvaneció, dejando un vacío helado donde antes reinaba la bondad. Si ellos podían ser así de crueles y calculadores, si mi familia podía borrarme de su Navidad, de mi asterisco lugar especial, mientras me drenaban hasta la última gota, ¿qué me impedía a mí jugar bajo sus propias reglas? Mis dedos se cerraron en un puño. Mi mente, hasta entonces ahogada en la lealtad, comenzó a trazar nuevas líneas, a dibujar nuevos planos. El golpe estaba dado. Ahora solo faltaba devolverlo. La luz fría de la mañana de Navidad se filtraba por las persianas, pero no traía consigo el menor rastro de alegría festiva. Mi apartamento se sentía inmensamente vacío, un eco amargo de todas las Navidades pasadas que yo había llenado con mi esfuerzo y mi espíritu generoso. No había mensajes, ni llamadas, ni una sola felicitación. Solo un silencio denso y humillante. Mientras preparaba un café sin ganas, intentando aplacar el hielo que se había instalado en mi pecho, el timbre de la puerta irrumpió con una violencia inesperada. ¿Quién podía ser? No esperaba a nadie.
Con el corazón latiendo con una mezcla de cautela y una chispa diminuta de esperanza, quizás, solo quizás, alguien se había arrepentido, abrí. Frente a mí, un joven de uniforme azul oscuro, con una carpeta en la mano y una expresión neutra. «Señorita Beatriz», preguntó con voz monótona. Asentí, mis pupilas clavadas en el paquete voluminoso que sostenía. No era un regalo. Su forma, su envoltorio, gritaban documento oficial. «Tengo un paquete certificado para usted. Necesito su firma». Firmé mecánicamente, el bolígrafo apenas dejando una marca en la tableta electrónica. El mensajero me entregó el paquete y se despidió con profesionalismo aburrido. Cerré la puerta, la envoltura en mis manos se sentía pesada, cargada de presagio. Subí hasta la mesa de la cocina y con dedos temblorosos, rompí el precinto. Dentro, no había un regalo, ni una tarjeta de felicitación tardía. Había papeles. Muchos papeles. Lo primero que cayó fue una factura. Grande, impecable, con el membrete de un taller mecánico de lujo, uno de esos que te cobran por respirar el aire de su sala de espera. Mis ojos buscaron la cifra y se congelaron. Asterisco asterisco $52.0 USD asterisco asterisco. Mi respiración se cortó. ¿52,000? ¿Por qué? Leí el concepto. Reparaciones y mantenimiento extraordinario. Vehículo Mercedes-Benz S500, matrícula besos. El Mercedes. El coche que le había comprado a Ricardo hace años, un regalo por su jubilación, un símbolo de mi amor y mi éxito, mi forma de decirles que nunca les faltaría nada. Lo había puesto a su nombre, confiando plenamente. Mis ojos descendieron por la factura, viendo el desglose de lo que el taller llamaba reparaciones integrales de motor, reemplazo de transmisión, sistema eléctrico completo. Era casi como si hubieran desmantelado el coche y lo hubieran vuelto a armar, o como si le hubieran cargado el coste de mantenimiento de varios años de Mercedes en una sola factura. Era absurdo. Una estafa. Pero lo que me detuvo, lo que hizo que la rabia se convirtiera en una llama gélida en mi interior, fue el párrafo al final, redactado en lenguaje legalista y preciso. Adjuntamos, para su revisión, un recordatorio del asterisco incumplimiento de acuerdo de propiedad asterisco previamente establecido entre las partes, en relación con el vehículo antes mencionado. La propiedad total del vehículo permanece condicionada a la liquidación de los costes de mantenimiento y financiación implícitos, según el acuerdo original de donación con reserva de dominio. ¿Donación con reserva de dominio? ¿Acuerdo de incumplimiento de propiedad? La sangre hirvió en mis venas. Esa lujosa máquina alemana, ese regalo que yo había dado con el corazón abierto, para ellos nunca había sido un regalo completo. Había sido un préstamo con condiciones ocultas, una trampa cuidadosamente tendida. Me estaban cobrando por asterisco mi propio regalo asterisco. Me estaban exigiendo $52.0 por algo que ya era mío, que yo había entregado y sobre lo cual, al parecer, ellos seguían reclamando una especie de deuda. La factura era solo la punta del iceberg de su insidioso plan. No era solo la exclusión, ni el desprecio, ni la mentira de la cena. Esto era la culminación, la prueba irrefutable de que mi familia, Ricardo, Carmen, Natalia, me veían como un recurso inagotable, una vaca lechera con un portafolio andante. Estaban vendiendo su alma, nuestra sangre, por dinero. Por un coche, por el estatus, por mantener una mentira. Ya no había lágrimas. La rabia helada no permite tal desahogo. Solo quedaba una claridad brutal y un propósito inquebrantable. El frío que sentí no era de derrota, sino de una determinación gélida. Habían cruzado la última línea. Habían clavado el último alfiler. Bien. Me habían dado el arma que necesitaba. La factura de $52. Cero no era una deuda para mí. Era el precio de su engaño, y yo se los iba a cobrar, 10 veces más, con intereses. Mis dedos se deslizaron sobre el papel antes de apretarlo con fuerza. La Navidad había terminado. Mi venganza apenas comenzaba. Mis dedos, antes apretando la factura con rabia,
se aflojaron, percibiendo un grosor adicional, un papel más liso y pequeño oculto tras el pliegue del recibo. Con un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío invernal de fuera, lo saqué. Era una tarjeta sencilla, de esas que se encuentran en cualquier papelería, sin firma por delante. Por detrás, la caligrafía nítida de Natalia, mi hermana. No era una nota, era un veredicto. Beatriz, la familia ha decidido que asumas tu responsabilidad por el vehículo. Tras el incidente, es irreparable. Dados tus ingresos superiores, consideramos que es lo justo. Así, la situación queda solventada, y todos podemos seguir adelante. Natalia. La familia. Ni nosotros, ni papá y mamá y yo, sino la familia. Un ente abstracto e impersonal que ahora tomaba decisiones sobre mí, sin mí. Mi responsabilidad. ¿Mi responsabilidad por el coche que yo les había regalado? ¿Irreparable? ¿Qué incidente? Mi mente corrió a los infinitos escenarios posibles, cada uno más absurdo que el anterior. ¿Un accidente? ¿Un descuido? Oh, Dios mío, ¿algo intencional? La imagen de Ricardo, Carmen y Natalia, sentados, confabulando cómo destrozar el regalo de su propia hija, su hermana, para luego cobrárselo, me revolvió el estómago. Y la guinda del pastel, dados tus ingresos superiores. No, no era un favor, ni una urgencia familiar, ni siquiera un chantaje velado. Era una justificación, un castigo, una expulsión. Estaban echándome de mi propia vida, de mi propio linaje, con la fría lógica de un informe financiero. El aire se me atascó en los pulmones. La rabia, que antes había sido una llama abrasadora, se extinguió, dejándome en un vacío helado. Esto no era una traición, era una abominación. Habían tomado mi generosidad, la habían pisoteado, la habían convertido en una herramienta de su avaricia, y ahora, con la misma mano que recibía, me entregaban la factura por el daño que ellos mismos habían causado. Ya no solo me habían excluido de la celebración familiar, me estaban cobrando por el privilegio de no ser deseada, por el daño a una de sus posesiones, una posesión que yo les había dado. Era la confirmación más cruda de que para ellos, yo nunca había sido una persona, una hija, una hermana. Era una fuente de beneficios, un banco personal al que recurrir, y una vez exprimido, podían descartar. Me desplomé en el sofá, la tarjeta y la factura resbalando de mis manos entumecidas. La visión se volvió borrosa, no por lágrimas, sino por una niebla espesa de incredulidad y un dolor que iba más allá de la tristeza. Era el dolor de la amputación, el corte de un lazo que creí irrompible. Había buscado explicaciones, había luchado contra el desprecio, pero esto era el abismo. Habían pisoteado hasta el último vestigio de amor y respeto mutuo. La familia que yo había intentado salvar, la que había querido y apoyado, no existía. Era una ilusión, una fachada hueca construida para mi explotación. Sentí el alma encogerse, como si el frío helado de la traición me penetrara hasta los huesos. No había más esperanzas, no había más preguntas, solo una certeza brutal. Había tocado fondo. Completamente sola. Y en ese silencio desolador del fin de todo, una voz gélida, no la de la venganza naciente, sino la de la supervivencia más pura, comenzó a susurrar: lo van a pagar. Cada centavo, cada humillación, cada segundo de esta profunda y calculada crueldad. Lo van a pagar. El aire en mi apartamento era denso y helado, un reflejo del vacío que sentía en el pecho. La tarjeta y la factura seguían en el suelo, símbolos sangrantes de una fractura irreparable. Mi mente, aturdida pero con una extraña lucidez de la desesperación, se aferraba a la única idea que conocía: arreglarlo. Tenía que haber una explicación, una razón, un malentendido que pudiese corregir. Mi mano, temblorosa, encontró mi móvil. Lo primero que hice, como si fuera un instinto primario grabado en mi ADN, fue marcar el número de mi madre, Carmen. La mujer a la que había idolatrado toda mi vida, la que siempre había sido mi refugio, mi confidente. La expectativa fue un relámpago de esperanza fugaz. 1,
2, 3 timbres, y luego, un silencio abrupto. El tono que indica que tu llamada ha sido rechazada, o que tu número ha sido bloqueado. Un escalofrío me recorrió. ¿Bloqueada? ¿Carmen? Incredulidad. Volví a intentarlo, compulsivamente. Quizás fue un error. Quizás no lo vio. Lo mismo. Una y otra vez, hasta que el mensaje de voz pregrabado me confirmó la verdad, el número al que llaman no está disponible. No, no era un error. Era una pared. Mis dedos volaron al número de mi padre, Ricardo. Mi esperanza menguaba, pero la necesidad de respuestas era un fuego insoportable. Ricardo, quien siempre había sido el mediador, el lógico. Sonó una vez, luego dos, y al tercer timbre, el tono de ocupado. Un clic definitivo. Me había colgado. ¿Había visto mi nombre y colgó? Era más hiriente que el bloqueo. Indicaba una acción consciente. Le envié un mensaje de texto a Natalia, mi hermana. Natalia, por favor, dime qué está pasando. ¿Por qué no me habéis invitado? ¿Qué es esta factura? Necesito hablar con alguien. La respuesta llegó sorprendentemente rápido, un minuto después, cortante como una cuchilla. No entiendes, Beatriz. Siempre eres tú con tus cosas. Ya no es tu lugar. No todo gira a tu alrededor. Deja de controlarlo todo. Me quedé helada. ¿Controlar? ¿Cuándo había controlado algo que no fuera mi propia vida, mis propias finanzas que tan a menudo ellos drenaban? Intenté llamar a Natalia, pero su línea estaba constantemente ocupada. O ya me había bloqueado también, o estaba charlando con alguien más, tal vez con ellos, sobre mí. Sentí una punzada de náuseas. Luego, inexplicablemente, recibí un mensaje de texto de Ricardo. No era una respuesta a mi pregunta, sino una justificación breve y brutal. Beatriz, ya no funcionas con nosotros. Mira todo lo que habías acumulado. Siempre quisiste ser el centro. ¿Te diste cuenta demasiado tarde, acumulado? Mis ahorros, mi coche, las inversiones que había hecho con tanto esfuerzo, ¿eran ahora una acumulación negativa? ¿Y mi generosidad, mi apoyo, mis sacrificios por ellos? Todo eso era visto como un intento de controlar o ser el centro. La palabra, acumulado, resonó con un eco amargo. Me estaban castigando por mi éxito, por mi independencia, por no ser una víctima maleable a su antojo. Me desplomé de nuevo en el sofá, el móvil cayendo sin ruido sobre la alfombra. El dolor era tan denso que casi podía tocarlo. Cada rechazo, cada palabra de culpa, era un puñal. Había intentado tanto, había sacrificado tanto por ellos. Y esto era lo que obtenía. Mi mirada se posó en el teléfono mientras vibraba. Era Carmen. Mi corazón dio un vuelco. Finalmente. Mi madre. La única que podría arreglarlo todo. Abrí el mensaje, la respiración contenida. La pantalla iluminó unas pocas palabras que destrozaron los últimos fragmentos de mi alma, pulverizándolos hasta dejarlos en polvo. La familia es lo primero, Beatriz. Y tú ya no estás en sintonía con eso. No nos llames más. No había un lo siento. No había una explicación. Solo una fría declaración de destierro. La mujer que me había dado la vida me estaba amputando de la suya con la frialdad de un cirujano indiferente. La familia es lo primero, ¿qué familia? Esa frase, usada siempre como un escudo o una excusa para sus demandas, ahora era la sentencia de mi aniquilación. Yo ya no era familia. Nunca lo había sido, no en la forma en que yo lo entendía. Había sido una herramienta, un recurso, y ahora, ese recurso había agotado su utilidad, o peor, había osado tener su propia voluntad. No lloré. No había lágrimas, solo una sequedad escalofriante que me invadió por dentro. Era como si cada parte cálida y afectuosa de mí se hubiera marchitado de golpe. El dolor no era el de una herida abierta, sino el de una congelación profunda,
donde el tejido muere silenciosamente. Me sentí vacía, pero en esa oquedad, de las cenizas de mi esperanza, de mi amor filial, comenzó a emerger algo distinto. No era tristeza, ni ira descontrolada. Era un plan. Una certeza fría y calculada. Ya no quedaba nada que perder. Habían pisoteado la última brizna de sentimentalismo. Respiré hondo, el aire áspero en mis pulmones. La voz gélida que antes había sido un susurro incipiente, ahora se convirtió en un eco resonante en mi mente. La supervivencia no era suficiente. La justicia lo sería. Y la pagarían. Todos y cada uno de ellos. La fría declaración de Carmen se había anclado en mí como un parásito helado. Sin lágrimas, solo una sequedad que me invadió el alma y se extendió a cada rincón de mi boutique. Mi santuario, antes refugio de creatividad, ahora se sentía como una prisión fría. Los bocetos colgaban inertes, las telas apiladas, todo gritaba por vida que yo ya no podía dar. La chispa se había extinguido. Mi mente, antes un torbellino de ideas, era un desierto estéril. Intentaba dibujar, pero mis manos temblaban, los trazos eran torpes, sin alma. El estrés había robado mi don, y la musa había huido, aterrada por la cruda fealdad de mi realidad. La ausencia de inspiración era solo el comienzo. Los rumores, insidiosos y pestilentes, se propagaban como una plaga. Tu familia te desheredó, ¿verdad, esa deuda? Por eso no apareces. Mis clientes fieles comenzaron a distanciarse. La señora Vargas, amiga de la familia que siempre compraba diseños para sus nietas, canceló el encargo más grande. Ay, Beatriz, mi prima Carmen dice que no puedo patrocinar a alguien que daña a la familia. Espero que entiendas, entender que su lealtad era un espejismo, atada a la versión de Carmen. Los proveedores también sintieron la presión. Antes flexibles, ahora exigían adelantos o pagos inmediatos. Lo sentimos, Beatriz, nuevas políticas. Hemos recibido informes de inestabilidad. Ricardo y Carmen, con la silenciosa ayuda de Natalia, tejían su telaraña, asegurándose de que mi caída fuera tanto emocional como financiera. La factura de $52,0, una obscenidad, flotaba ante mis ojos. Contacté a Alejandro, mi abogado. Su voz, tranquila, contrastaba con las desalentadoras cifras que mencionaba. Beatriz, es una batalla cuesta arriba. Necesitamos pruebas, tiempo y dinero. Los honorarios iniciales son considerables, y cada hora de consulta, cada documento, será un coste. El montón de papeles en mi escritorio crecía, cada carta era un puñetazo, un recordatorio brutal de mi lento desmoronamiento. Mis ahorros, el capital de la boutique, se filtraban en ese agujero negro legal. Sentada en el suelo frío de mi boutique vacía, las luces apagadas, sentí el temblor recorrer mi cuerpo. Esta no era la justicia que anhelaba. Esto era asfixia. Estaba en el fondo de un pozo del que no veía salida. La desesperación, un manto pesado, me cubría, y por primera vez, sentí el calor de las lágrimas. Lágrimas silenciosas de agotamiento, de la comprensión más cruel, estaban ganando. Y yo estaba completamente sola.